Tuvimos 2 semanas distintas con invitados especiales que estuvieron compartiendo en la iglesia, así que hicimos un paréntesis en nuestro estudio de Deuteronomio, pero hoy vamos a volver a abrir en el libro de Deuteronomio y vamos al capítulo 1, recién estamos arrancando y les pido que me acompañen en sus Biblias, porque esta mañana vamos a estudiar este capítulo. Vamos a seguir de donde dejamos en la última oportunidad en la que estuvimos juntos viendo la primera sección, los primeros 5 versículos vimos, que es el prólogo de todo este libro. Déjenme ponerles un poquito de nuevo en dónde estamos con el libro. En mi Biblia dice libro quinto de Moisés, Deuteronomio, pero en realidad no es ni el quinto libro, ni debería llamarse Deuteronomio. Lo vimos la vez pasada. Esto es la continuación del libro de la ley que Israel llamó la Torá. Escrito por Moisés, y en donde estamos ahora se llegó a conocer como el libro de Deuteronomio porque vamos a encontrar muchas de las leyes que ya estudiamos en los libros anteriores. Pero no aparecen acá para que las volvamos a tener, no es una repetición, no es una ampliación, no es una segunda ley. Dijimos la semana pasada, o la vez pasada, de que lo que tenemos acá son una serie de exhortaciones de Moisés al pueblo. Tenés que imaginarte la escena. Moisés es un hombre anciano, está en sus últimas semanas de vida. Él había guiado a esta nación por 40 años a través del desierto y todo ese viaje les había guiado hasta a este punto, un punto crítico. Israel está frente a la tierra prometida. La vez anterior, 38 años antes, cuando estuvieron en este mismo lugar, Israel se había endurecido y por incredulidad no habían querido entrar. Y por eso es que habían vagado 38 años en ese desierto. Y ahora Moisés está acá dando sus últimas palabras, sabiendo de que él no va a poder entrar con el pueblo. Y es un libro muy emotivo. Es su discurso de despedida. Es el último acto público que Moisés va a tener, donde él va a exhortar a este pueblo a la confianza y la obediencia. Cuando Moisés termine este libro y termine toda esta serie de exhortaciones, él va a subir a un monte y va a morir. Y el traspaso del liderazgo va a caer en manos de Josué, un hombre que había acompañado a Moisés durante todos estos años. Y Moisés tiene un objetivo. Moisés quiere volver a recordar al pueblo el pacto en el que ellos habían entrado 38 años antes al pie del monte Sinaí. En ese lugar Dios se les había aparecido, Dios les había hecho promesas preciosas, les había dicho que Él quería ser un rey, un Dios cercano para ellos y que les dio en ese lugar los 10 mandamientos y la ley por la que ellos iban a vivir en medio de esa relación íntima con Él. Y ahí en el monte Sinaí hicieron un pacto que unió a Dios con Israel para el resto de la historia. Pero toda esa generación había muerto y ahora están los hijos de esa generación. Todos los padres murieron en el desierto por el juicio de Dios y ahora los hijos están frente a la tierra prometida. Y Moisés va a exhortar al pueblo a poder renovar o ratificar, reafirmar ese pacto. Cuando termine, mientras está Moisés hablándole al pueblo, él está dando las pautas de cómo es la relación que el pueblo tiene que tener con Dios. Y cuando termine, Moisés va a escribir todo lo que él dijo en un documento legal oficial que va a marcar que Israel hizo este compromiso y va a quedar como un testimonio para el resto de las generaciones. Ese documento legal que Moisés escribió lo tenemos en nuestras Biblias con el nombre de Deuteronomio.
Es un escrito que muestra la relación que Israel asumió con su Dios. Es una relación formal, es una relación permanente y es una relación de amor mutuo y de entrega. Cuando Moisés escribe este libro o está haciendo esta serie de predicaciones, Moisés tiene en mente un objetivo. Él quiere que el pueblo tome un compromiso a mantenerse fieles al pacto que ya habían establecido con Dios. Moisés quiere que el pueblo se sujete a Dios como su rey, que tome a Dios con la autoridad que Dios tiene sobre ellos como nación y que se comprometan a obedecer a Dios y a seguirlos el resto de sus vidas. Moisés lo va a llamar a someterse a este rey que les salvó. Pero hay una pregunta natural que vendría a la mente del pueblo que Moisés va a ocuparse de responder. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Israel debería obedecer la ley de Dios? ¿Por qué Israel debería tomar a Dios en serio, hacerlo su Dios y seguirlo como su Dios el resto de su historia? ¿Por qué debería hacerlo? Los primeros capítulos del libro de Deuteronomio van a tratar con esa pregunta. Moisés va a ocuparse de dar todo un contexto histórico. Moisés va a empezar a hablar del pasado de la nación de Israel, para mostrarle a Israel la razón de por qué ellos tienen que seguir a su Dios, amarlo y obedecerlo el resto de sus vidas. Y ahí es donde estamos hoy, en esta primera sección, que es el trasfondo histórico para lo que va a venir después, las pautas del pacto que van a hacer. En resumen, el pasaje empieza acá y termina en el final del capítulo 4. Todos estos capítulos son una sola predicación donde Moisés se va a enfocar en esto, en darle a Israel las razones de por qué ellos tienen que afirmar este pacto con Dios y someterse a su Dios y hacer un compromiso de nuevo frente a Dios de que ellos le iban a amar y le iban a obedecer el resto de sus vidas. Hoy no vamos a poder cubrir toda esa sección, vamos a dividirlo por lo menos en 4 partes. Hoy vamos a ver solamente el capítulo 1, pero en este capítulo Moisés va a empezar con este tema. Y podríamos resumirlo de esta manera. Lo que Moisés le va a decir a Israel es que ellos tienen que amar a Dios y tienen que someterse a Dios por todo lo que Dios hizo por ellos. Moisés va a empezar a hacer un recorrido y los va a llevar muy atrás. Moisés le va a hablar acerca de cómo Dios les eligió a ellos como nación. Mucho antes que ellos existieran, Dios ya había pensado en ellos. Y Dios había hecho promesas. Le hizo promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, de que iba a haber una nación. No solamente Dios les había elegido, sino que Dios les había redimido. Dios les sacó de la esclavitud. Ellos deberían estar allá en Egipto oprimidos por Faraón, pero no están allá. Están acá. Están frente a la tierra prometida. Dios les sacó de las garras de Faraón. Dios fue fiel. Dios les guardó durante todo el recorrido por medio del desierto. Fue un recorrido difícil. Fue una gran prueba para Israel. Pero están acá. Dios les guardó. Dios les proveyó todo para ellos. Y ahora Dios les promete todo un futuro de comunión con Él, lleno de todas sus bendiciones. Faltan razones para que Israel ame a Dios. Faltan razones para que Israel abandone sus propios deseos y diga, vamos a abrazar todo lo que este Dios tiene para nosotros. Vamos a obedecer todos sus mandamientos. Vamos a seguirlos. Faltan razones. La verdad es que no. Moisés va a mostrarle a este pueblo todas las razones por las que ellos tienen que decidir esto en este momento. Tienen que volver a ratificar su compromiso con Dios de amarle y obedecerle el resto de sus vidas. Ahora, claro que esto no tiene que ver solo con Israel, ¿no? Esta es una exhortación para esta nación que está en este punto crítico en su vida. Pero quiero decirte, vos estás también en un punto crítico en tu vida. Lo decíamos la última vez.
Cada día vos tomás decisiones que marcan tu vida. Y Dios quiere exhortarte por medio de Moisés, una vez más, a que vos puedas tener esa actitud para con tu Dios. Para que vos veas a Dios como el amo, el rey, que gobierna tu vida, que te dirige. Y para eso Dios va a usar este pasaje para mostrarte lo mismo que al pueblo de Israel. Que hay suficientes razones para que vos te sometas a Dios. La palabra sumisión es una palabra que tal vez podríamos reemplazarla por palabras que usamos más frecuentemente nosotros. Como por ejemplo la palabra consagración. Consagración significa que vos puedas morir a vos mismo y decir todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero ser, toda mi vida ahora es dirigida por el Dios que me salvó. Él va a ser el amo, Él va a ser el dueño. A Él lo voy a obedecer en todo lo que Él me diga. Eso es consagración. Y eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Dios espera que nosotros tengamos esa actitud. El pasaje de hoy, entonces, el título del mensaje es Suficientes razones para consagrarnos a Dios. Y vamos a leer el pasaje y después vamos a pasar por estas historias que Moisés va a recordar. Entonces, ¿se acuerdan del escenario? Están frente a la tierra prometida, desde ahí se puede ver ya la tierra. Moisés, como un hombre anciano, está parado frente a los líderes de la nación que después van a hablar al resto del pueblo. Y empieza su discurso en el versículo 6 con estas palabras. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias y vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los príncipes de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Y no hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo,
porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde debías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airió Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él te hará heredar. Él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar Rojo. Entonces respondiste y me dijiste: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no diste oído. Entonces fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persististeis con altivez, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Bueno, en este recorrido Moisés está volviendo atrás entonces a recordar a Israel ciertos momentos de su historia que son importantes que ellos los recuerden ahora que están frente a la tierra. Acuérdense, Moisés quiere que Israel tenga la confianza para para decidir bien, para confiar en Dios y obedecer a Dios. ¿Y de dónde va a venir esa confianza? Bueno, de mirar el carácter de Dios y mirar la historia y ver lo que Dios ha hecho por ellos. Así que el primer punto es este. Hay suficientes razones. La primera razón: Él es un Dios cercano que nos dirige hacia sus propósitos de bien. Él es un Dios cercano que nos dirige hacia sus propósitos de bien. Y empieza en el versículo 6, donde Moisés arranca diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Moisés arranca recordando a Israel quién es este Dios. El Dios del que les voy a hablar y quien les voy a recordar, el Dios con el que ustedes tienen un pacto y un compromiso de obediencia, ese Dios es Jehová. En todo el libro del Pentateuco, cada vez que aparece la palabra Jehová, es uno de los nombres, es el título que Moisés usa para hablar de Dios, pero especialmente lo usa para hablar del Dios del pacto, el Dios que tiene una relación exclusiva, íntima con Israel. Y Moisés lo vuelve a afirmar ahí cuando dice Jehová, nuestro Dios. Jehová no es solamente un Dios, Jehová no solamente es el Dios, Jehová es nuestro Dios. Lo que Moisés le está haciendo ver a Israel es esto: el único Dios verdadero, el único Dios que existe de todos los pueblos de la tierra, pensó en nosotros.
nos amó a nosotros y Él quiso establecer esta relación especial con nosotros. ¿Qué otro pueblo puede decir eso? ¿Qué otro pueblo puede decir que sus dioses son dioses tan cercanos como los que Israel tiene? ¿Qué dioses pueden mostrar que son verdaderos? El único Dios verdadero, Jehová, quiso establecer esta relación especial con Israel. ¿Podés entender esto? ¿Podés pensar qué movió a Dios a esto? Que Dios haya pensado en mí. Que Dios haya querido tener una intimidad conmigo. Que Dios quiera llamarme a mí su hijo. Y que yo pueda decir, el único Dios que existe, el creador de todo, Él es mi Dios. Moisés empieza a mostrarle a Israel la cercanía que ellos tienen con este Dios. Y después le dice esa otra palabra, Jehová nuestro Dios nos habló. Dios es un Dios cercano. Este Dios no es un Dios que solamente está en una imagen fría, distante. Es un Dios personal. Es un Dios que habla. Es un Dios que tiene una relación íntima con su pueblo. Un Dios que le deja saber al pueblo lo que Él piensa y lo que Él es. Y el pueblo le puede hablar también a este Dios. Esto es una de las cosas que distinguen la religión verdadera, el Dios verdadero, de todas las falsas religiones. Y es que nuestro Dios es un Dios que ha hablado. Y nosotros tenemos en nuestras manos esas palabras de Dios. Y ese Dios sigue hablándote a vos. Vos abrís este libro y este libro es un libro vivo. Es un libro que te parte el alma, es un libro que te expone, es un libro que te acerca a una persona. No es solamente una religión, no es solamente actividad religiosa. Nuestro Dios nos ha hablado. Y ese Dios que habla es un Dios que nos dirige hablándonos. Mira lo que sigue diciendo. ¿Qué le dijo Dios? Dios les habló y les dijo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo, a todas sus comarcas, en el Arabá, y ahí sigue. Moisés le está recordando y le está diciendo: miren, su Dios es un Dios real, es el único Dios real. Su Dios es un Dios cercano. Ustedes son su pueblo y Él es su Dios. Es un Dios que les habla. Él les dirige y le dice: ¿se acuerdan cuando estábamos ahí en el monte? Y Dios nos dijo: ahora salgan del monte y vayan a el lugar donde está la tierra prometida. Qué privilegio que tuvo Israel en esa época, ¿no? Ellos tenían una relación tan cercana con Dios que de forma audible Dios les hablaba y les decía: bueno, ahora avancen, ahora frenen, vengan por este lado, vayan por aquel lado. ¿Se acuerdan que Israel tenía una nube que les dirigía? Durante todo su peregrinaje en el desierto, Dios les dirigió paso a paso. Ese Dios todopoderoso, el Dios que no tiene ningún contrincante, el Dios soberano, el Dios bueno, el Dios de amor, el Dios que tenía grandes planes para ellos, ese Dios estaba allí. Ese Dios iba dirigiéndoles un paso a la vez. ¿Qué tiempos habrán sido esos? ¿Cómo habrá sido caminar viendo esa nube? Caminar sabiendo de que ese Dios nos está dirigiendo. Que Él dice cuándo arrancar y cuándo parar. Para Israel, ellos la tenían re fácil, ¿no? Ellos no tenían que preguntarse qué querrá Dios. Ellos sabían exactamente qué quería Dios. Sabían cuándo, cómo, dónde, todos sabían de Dios. Pero aunque parece fácil, tener un Dios que te dirige tiene una contraparte. Es que hay algo que se requiere de vos. Es que vos mueras a tus deseos para seguir a donde Dios te guía. Y eso no es tan fácil. Este pueblo tenía eso. Tenía a Dios que le iba dirigiendo un paso a la vez
Lo único que se requería de ellos como nación era la sujeción y obediencia simple de un pueblo que confía en Dios, que le entrega su camino a Dios y que permite que Dios tome las decisiones, que Dios diga el cuándo, el cómo y el dónde, y ellos lo van a hacer. Ahora, no lo dejes ahí. Porque yo decía recién, qué hermoso era para Israel tener eso. Pero piénsenlo, ¿no lo tenemos nosotros también? ¿No tenemos nosotros también la guía de Dios en nuestras vidas? ¿No es también para nosotros Dios un Dios cercano que nos dirige? Vos decís, pero yo la nube no la veo. Hay cosas que yo me rasco la cabeza y me pregunto, ¿qué es lo que Dios querrá? ¿Querrá esto o querrá aquello? Bueno, no tenemos la nube, eso significa que el método que Dios usa cambió. Pero el método que hoy tenemos no es menos impresionante, no es menos claro. El método que hoy tenemos es mucho más claro. Hoy nosotros no tenemos la nube, pero ¿se acuerdan que el Nuevo Testamento dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo? El Hijo fue la revelación más grande, más sublime de la persona de Dios. Los apóstoles escribieron y nosotros tenemos en nuestras manos la palabra viva de Dios. Nosotros tenemos algo mejor aún que el pueblo de Israel. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que no está afuera como una nube diciéndonos a dónde ir. Está dentro nuestro, vive en nosotros. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para dirigirnos. La palabra de Dios nos dice no o nos dice sí. La palabra de Dios nos mueve por medio de su verdad a hacer cosas o a no hacer cosas. Esa es la guía, esa es la nube, esa es la obra de Dios que nos va dirigiendo, pero requiere lo mismo que para el pueblo de Israel, ¿no? Requiere una actitud como la de un niño. La obediencia simple al mandato claro de Dios. Lo que Dios dice, eso hago. ¿Cuándo lo dice? ¿Cómo lo dice? Tal como Él lo planeó, así lo hago yo. Eso es lo que el pueblo de Israel tenía, eso es lo que nosotros tenemos hoy. Cuando uno vive esa relación con Dios, entonces te quita toda la presión a vos. El pueblo de Israel no se tenía que preguntar por dónde vamos a viajar, cómo va a ser el camino. El pueblo de Israel solo tenía que confiar un paso a la vez que Dios le dirija a la próxima estación. Y Dios le iba a tener en esa estación el tiempo que Él quiera y de ahí le iba a llevar a la próxima estación. Israel no sabía cuántas estaciones, no sabía cuánto tiempo, pero sabía algo. Dios nos va a llevar a la tierra. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros que confiemos en Él. Dios espera de nosotros que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él y le dejemos a Él decidir el cómo, el cuándo y el dónde. Y nosotros nos limitemos a la simple obediencia, a la confianza ciega en este Dios bueno, que tiene buenos planes para nosotros. Y Moisés les dice a Israel, miren, ustedes tienen que obedecer a Dios, porque Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios que les dirige, Dios es un Dios bueno que va a guiarles por propósitos de bien hasta llevarles a esa tierra. Y mirá el versículo 8, bueno, el versículo 7 describe la tierra donde van y de nuevo les da todos los límites de la tierra. La tierra es una tierra enorme, es una tierra fructífera. Acá la división que te hace de la tierra te marca, por ejemplo, el límite oeste de la tierra es el mar Mediterráneo. El límite norte es el Líbano, los montes del Líbano. El límite este de la tierra es el gran río, el río Éufrates. Toda esa zona es la zona que Dios le está guiando. Vayan ahí, esa es la tierra que yo les doy. Y mirá el versículo 8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Entonces, ¿por qué tenemos que obedecer a Dios? ¿Por qué tenemos que seguir a Dios? ¿Por qué tenemos que hacer todo lo que Él nos dice y cumplir todos sus mandamientos? ¿Por qué tenemos que darle a Él el cetro de nuestra vida para que Él sea el rey y Él sea el amo y Él sea el soberano de nuestra vida? Porque Él es un Dios bueno.
Él es un Dios cercano, tiene propósitos de bien y nos puede dirigir, nos va a dirigir, un paso a la vez hasta llegar a esos propósitos de bien. Debemos someternos a Él. En segundo lugar, ¿por qué debemos someternos a Dios? ¿Hay razones? Sí. Él es un Dios fiel que nos guarda por medio de leyes justas. Él es un Dios fiel que nos guarda por medio de leyes justas. Si vos mirás en el versículo 9, empieza Moisés a narrar otro evento en la historia de Israel. Esto está registrado en Éxodo capítulo 18. Es ese momento cuando viene... gracias. Es ese momento cuando viene Jetro, ¿se acuerdan? Su suegro, y le dice a Moisés, mira, Moisés, no estás actuando bien, vos no podés cubrir todas las necesidades de este pueblo. Jetro notaba algo. Moisés era un hombre que se sentía responsable por todo este pueblo. Él no solamente le gustaba llevar el título de líder, él era un pastor para esta nación. Con todas las palabras, con todo el significado de esa palabra. Así como él había pastoreado las ovejas antes en el desierto, ahora él estaba pastoreando esta nación. Él vela por cada persona, pero son 2 millones de personas. Él no lo puede hacer. Así que Moisés estaba desde la mañana hasta la noche atendiendo personas, cuidando arreglando problemas, tratando situaciones, y era imposible. El pueblo estaba presionándolo y él no podía cumplir todo. Entonces Jetro le dice a Moisés, no está bien lo que estás haciendo, tenés que desparramar la carga. Moisés lo escucha, consulta a Dios, y Dios le dice, hacé lo que Jetro te está diciendo. Esto viene de parte de Dios. Dios va a guiar este proceso. Así que se nombran líderes. Moisés acá explica cómo lo hicieron. Él le fue y le dijo al pueblo, miren, no lo puedo hacer solo, necesito que ustedes nombren líderes, y van a nombrarlos. Muchos líderes. Se dividen toda la carga del pueblo por niveles. Hay hombres que están a cargo de más gente y hombres que están a cargo de menos gente. Y hay una escalera que van supervisando unos a otros. Y se establece todo este sistema. ¿Y por qué se establece este sistema? No, se establece por el cuidado fiel de Dios de esta nación. Dios, acá Moisés lo explica, mira el versículo 12, le pregunta, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Moisés entendía el corazón de Dios. El corazón de Dios no es solamente decirte lo que tenés que hacer. El corazón de Dios es pastorearte, es cuidarte, es guiarte, es ayudarte a entender en cada situación de tu vida cómo tenés que actuar. Para eso estaba Moisés. Moisés es el líder, tiene que cumplir ese rol. Y Moisés dice, yo no lo puedo hacer. Y ahí Moisés habla con el pueblo y le pide al pueblo que ellos examinen entre ellos hombres que tengan estas cualidades. Y le dan el versículo 13, mira, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones, mira el versículo 13, perdón. Denme varones sabios y entendidos, expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Esto fue una muestra de la gracia de Dios. Cuando Dios le da a su pueblo líderes, no es que Él está dando una forma de opresión. Él le está dando su Moisés, ¿sí? Él le está dando personas que amen, cuiden, velen. Él le está dando pastores. Es un regalo de la gracia de Dios. Que Moisés está viendo la necesidad, viniendo al pueblo, y el pueblo lo va a evaluar. Que haya esta clase de hombres es un milagro. Solo Dios puede generar esta vida espiritual en la vida de estos hombres, y Dios lo va a hacer. Y estos hombres tenían una tarea. Estos hombres tenían que ser, ahí cuando dice, tienen que ser sabios y entendidos y expertos. Esta es la idea de personas que no solamente tienen información,
sí son personas que han sido entrenados. La palabra entendido es una palabra que viene de la idea de desarrollado, o sea, entrenado. Estas personas han aprendido y entienden cómo funciona el liderazgo, cómo funciona la administración. Y son sabios, son capaces de aplicar la verdad a las situaciones que la gente vive. Pero todo esto, estos hombres tienen que tener estas cualidades. ¿Por qué? Bueno, versículo 15 viene el mandato que Moisés le va a dar. Él tomó a los príncipes, a los expertos, principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, los puso por jefes y después les dio un mandamiento. Está en el versículo 16, dice, este fue el mandamiento de Moisés. Oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil le traeréis a mí, y yo la oiré. Lo que Dios va a hacer es establecer la justicia para la vida de la nación. No hay nada más valioso, no hay nada que bendiga más a un pueblo que tener la ley de Dios como la norma. Y no hay nada más importante que tener líderes que no sean independientes, sino que se sujeten a la ley de Dios y que lo que hagan es velar para que el pueblo viva de acuerdo a la ley de Dios. Esto es algo que el mundo no ha conocido fuera de Israel. Israel fue la única nación en el mundo que vivió una teocracia verdadera, que es algo que va a volver a pasar en el futuro cuando venga Cristo a reinar acá al mundo. Él va a regir todas las naciones. Y en ese momento vamos a volver a ver este sistema, solamente que perfectos. Va este rey a hacerlo de forma física ahí. En nuestro sistema vemos el caos que hay en el sistema legislativo, por ejemplo, de nuestra nación, por no seguir estos principios. Cuando vos mirás cómo se decide qué es bueno y qué es malo en nuestra Argentina. Ahí en el Senado vos ves un grupo de personas debatiendo y parece ser que lo que estas personas están haciendo es tratar de representar los intereses del pueblo que los eligió para estar ahí. Entonces, en la mente de estas personas y en la forma en la que funciona nuestro país, las leyes no son absolutas, dependen de la sociedad. El pueblo es el que decide cómo vivir a través de un sistema de representantes que están ahí para evaluar y decidir en base a lo que el pueblo está diciendo. El sistema de Dios es totalmente lo opuesto. Dios va a nombrar a estos jueces y les va a dar la norma contraria. Les va a decir, no escuchen lo que el pueblo quiere. Le va a decir, miren, no hagáis, versículo 17, no hagáis distinción de persona en el juicio. En el versículo 16, que ellos tienen que juzgar entre los hermanos, entre hermano y hermano, y el extranjero, en la idea ya del versículo 16 muestra esta idea de imparcialidad. El versículo 17, no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. Arranca diciéndoles a estos hombres, el rol que ellos tienen es poder traer la justicia de Dios a la vida del pueblo. Para poder hacerlo, no tienen que prestar atención si esta persona es poderosa o no poderosa, rica o pobre, sino que tienen que juzgar a todas las personas con las mismas normas. Esta ley está acá porque esto es algo muy fácil de caer, ¿no? Es muy fácil de caer en el hecho, por ejemplo, de que cuando hay una persona rica o poderosa, sea más difícil poder actuar con justicia. Tal vez por la expectativa de un favor que pueda tener o simplemente por la intimidación que genera estar frente a esta persona. Todos nosotros estamos expuestos, ¿no es cierto?, a eso. Por el otro lado, también podríamos romper la justicia de Dios en el lado opuesto.
Podríamos mirar a un pobre y porque es pobre no aplicar la justicia de Dios a la vida de esta persona. Podríamos encontrar toda clase de razones y decir, bueno, pero él robó porque tenía hambre. Podríamos encontrar, ¿no es cierto?, atenuantes para no actuar con justicia con el pobre. Pero acá Dios dice, mira, no miren si es rico o si es pobre, si es poderoso o no es poderoso. Van a juzgar con imparcialidad. Agrego otra cosa más. No tendráis temor de ninguno. Esta es la idea, ¿no es cierto?, de que estos hombres, los hombres que iban a gobernar Israel, tenían que ser hombres libres del deseo de aprobación de personas. Tienen que ser hombres que no teman ser criticados o despreciados por otros, porque ellos no van a estar gobernados por las opiniones. Ellos no van a tener temor a las personas. Ellos tienen que poder establecer la justicia de Dios en todos los casos, con imparcialidad. ¿Por qué? Lo dice al final. Porque el juicio es de Dios. El juicio es de Dios resume muchas cosas. El juicio es de Dios porque esta nación es la nación de Dios. O sea, estos jueces no tienen la libertad de hacer cosas que van más allá de lo que Dios dice o en contra de lo que Dios dice, porque esta es la nación de Dios. El juicio es de Dios porque la ley la dio Dios. El juicio es de Dios porque Él es el juez final. Yo puedo dejarlo libre, pero Dios no va a cambiar sus parámetros porque yo cambie, ¿no? Yo puedo decir, no, está bien, eso no está mal, no lo juzgo, pero eso no va a cambiar el hecho. Y Dios sí los va a juzgar. El juicio es de Dios. Los hombres que están puestos por Dios para administrar la justicia en la nación de Dios deben ser hombres que no teman a las personas, que teman a Dios, se sujeten a Dios y sirvan a Dios y a las personas en base a guiarles con la verdad de Dios. Esto es un regalo precioso que Dios le dio a la nación. Una nación que vive así es una nación que va a ser bendita, porque las leyes de Dios van a guiarles hacia su mayor bien. Entonces, ¿por qué debemos obedecer a Dios? Estamos haciéndonos esa pregunta. ¿Por qué debemos consagrarnos a Dios? ¿Por qué debemos dejar nuestra independencia y venir a Dios con un corazón entregado a Él y decir, Dios dirige toda mi vida? Bueno, debemos hacerlo porque Dios es un Dios bueno, es un Dios cercano, es un Dios que quiere guiarme. Es un Dios también que me ha dado sus leyes para bendecirme, que ha sido un Dios fiel, que me ha bendecido también con personas que van a acompañarme para poder honrarle a Él en todas estas formas. Él es un Dios fiel que nos guarda por medio de leyes justas. Bueno, en tercer lugar, faltó el versículo 19. Termina toda esta idea, ¿no es cierto?, en el versículo 19, donde dice, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Siguiendo la guía de Dios, fue que cruzamos todo ese desierto y ustedes vieron lo difícil que fue el desierto. Ustedes vieron que fue grande y terrible. Terrible, la palabra que aparece ahí, da la idea de intimidante. Hay peligros, hay enemigos. Fue un desierto grande y terrible. Pero vos estás acá. Dios fue fiel. Dios te guardó, Dios te dirigió. Dios no se equivocó en el camino, ¿no? En ningún paso. Y aun cuando vos fuiste rebelde, Dios fue fiel y te trajo hasta este lugar. Entonces, debemos seguir a Dios porque Él es un Dios fiel que nos guarda por medio de sus leyes justas. Y en tercer lugar, debemos seguir a Dios porque Él es un Dios bueno que nos da gracia aún frente a nuestra rebeldía.
Debemos seguir a Dios porque Él es un Dios bueno que nos da gracia aún frente a nuestra rebeldía. Ahí en el versículo 20 empieza esta última sección donde Moisés va a recordar al pueblo una página gris de su historia, donde Israel tomó una de las decisiones que más marcaron su historia, un acto de rebeldía que hizo que toda una generación muera en el desierto, y Moisés lo va a recordar. Pero recuerden, Moisés lo va a recordar para mostrarle a Israel que Dios les guió, Dios les dio sus leyes para poder bendecirles. Y va a ver, ahora Moisés le va a mostrar de que Dios es un Dios que disciplina también. Dios es un Dios que va a traer graves consecuencias contra la rebeldía. Pero aún en la rebeldía, Dios es fiel. Dios es el mismo Dios que los sacó de Egipto y por lo tanto sus promesas Él las va a mantener y Él va a obrar aún a través de esa rebeldía. Y va a recordar entonces Moisés ese hecho, empezando en el versículo 20. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. O sea, Moisés le está diciendo, miren, ya llegamos. Este es el momento, este es el lugar. Ahora tenemos que entrar a la tierra prometida. Dios nos los da. El versículo 21 son palabras de ánimo. Mira, esa palabra mira es la idea de asombrate. Mirá con detenimiento y sorprendete. Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Bueno, es importante esa última parte. Moisés le dice, no temas. El temor es un muy mal consejero. Hay toda clase de temores que vienen a nuestra mente constantemente. Temores en cuanto al futuro, temores en cuanto a personas, temores en cuanto a circunstancias. Muchos de esos temores, ¿no es cierto?, son alimentados socialmente. Tenés el temor de la crisis económica, el temor de la inseguridad. Después tenés todos los temores, ¿no es cierto?, de las situaciones que vive tu familia, de cosas que podrían llegar a pasar hacia el futuro. Todo eso está ahí en la mente. El hombre está propenso a esto. El pueblo de Israel está en este momento frente a la tierra prometida. Hay que luchar. Va a haber ejércitos con los que ellos van a pelear. Hay ciudades amuralladas. Entonces es natural que necesiten aliento. Y Moisés se lo va a dar. ¿Cómo les da el aliento a Moisés? Moisés les dice, miren, la tierra ya es de ustedes. ¿Se dieron cuenta? Te ha entregado la tierra. Dios ya te la entregó. Ya es tuya. El Dios que gobierna todo. El Dios que no tiene contrincante. El Dios que destruyó todo el ejército de Egipto. Él te la entregó. Ahí la palabra posesión, después cuando dice sube y toma posesión, la palabra posesión es herencia. Es algo, ¿no es cierto?, que uno recibe, no es que uno trabajó para obtener, sino que se lo dieron y sos el dueño legal. Le dice, tomen posesión, o sea, la posesión ya está, ahora hay que tomarla. Este es el único paso que falta. De parte de Dios ya está. Moisés le está garantizando la victoria. Y le está diciendo, no temas ni desmayes. Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. El que te está diciendo no temas es Dios. Mantén eso en mente. Dios es el que te está diciendo no temas. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento, en los Salmos especialmente, les voy a leer solo dos, que tratan este tema, ¿no es cierto?, del temor. Y mirá el Salmo 27, por ejemplo, el versículo 1, dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes,
Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿En dónde se basa la confianza? ¿En dónde se basa el no temor? Jehová te dijo no temas. Y si Jehová está, entonces no hay ningún enemigo a quien temer. No hay nadie a quien hacer frente. ¿Qué puede amenazar tu vida? ¿Una circunstancia? ¿No gobierna Dios las circunstancias? ¿Qué puede amenazar tu vida? ¿Personas? ¿Dios no inclina los corazones de las personas como Él quiere, hacia donde Él quiere? ¿Qué amenaza tu vida? ¿Situaciones económicas? ¿No es el dueño de todo el mundo? ¿Qué amenaza tu vida? Si Dios es nuestro refugio, entonces no hay razón para temer. Es lo que Moisés está diciendo. O el Salmo 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vos decís, bueno, esto suena lindo, pero son pasajes que están en el Antiguo Testamento. Son para Israel. Pero en el Nuevo Testamento tenés pasajes así también. Por ejemplo, Hebreos 13:6. Dice así: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos decir confiadamente, no temeré. El Señor está conmigo. Él me dirige, Él me prometió. Y Él es poderoso para hacerlo. No hay razón para temer. No hay razón para temer. Pero el pueblo tenía en su corazón la semilla de la incredulidad, de la cual hablamos nosotros ya cuando pasamos por este pasaje. Y esto va a dar la ocasión para que Israel deje ver esa incredulidad en el versículo 22. Cuando Moisés dice: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir. Parecía un plan prudente, ¿no? Dios le está diciendo: entren y conquisten la tierra. Y ellos dicen: bueno, pero no conocemos el camino. Por lo menos tenemos que saber por dónde tenemos que avanzar. Pero este plan prudente, entre comillas, no era más que la evidencia de la incredulidad. Porque no necesitaban saber el camino, ¿no? Todo el tiempo del desierto, la nube les guió. Dios se encargó de decir por dónde ir. Dios se encargó de mostrarles las estaciones, así que no hace falta saber el camino. La fe no necesita pruebas. La fe no necesita entender el camino. La fe no necesita justificativos para motivarme ese camino. La fe lo único que necesita es entender el mandato. Y sobre eso responder en obediencia. Dios dijo y así hice. La fe no necesita calcular cuál va a ser la consecuencia de esta decisión. La fe no necesita calcular nada. Porque para la fe lo único que se requiere es la certeza de que Dios ha hablado. Y Dios dijo: vayan, ahora hay que obedecer. Y esto es lo que el pueblo no hizo. Esto es lo que el pueblo empezó, toda esa tormenta de temores en su mente, que hicieron: bueno, vamos a actuar con prudencia. Vamos primero a que alguien evalúe y vea cómo es el camino y después vamos atrás. Moisés escuchó, aceptó la propuesta, dice ahí que le pareció bien, y decidieron enviar a estos hombres. Ahora, ¿qué esperaban encontrar ahí? ¿Qué esperaban? ¿Esperaban ir y ver que se habían ido todos de la tierra? Hay una guerra, va a haber que luchar. Pero ellos encontraron en esas circunstancias las razones para desobedecer a Dios. Cuando uno está queriendo encontrar en las circunstancias las razones para desobedecer a Dios, no es difícil de encontrarlo. Hay muchas razones. La fe es el camino opuesto. Yo miro las circunstancias desde el punto de partida de Dios. A través de sus ojos yo veo las circunstancias. Las circunstancias no es que yo no las veo. Pero las veo desde el punto de partida de la confianza en Dios. La incredulidad
mira a Dios desde el punto de partida de las circunstancias y evalúa su obediencia a Dios en base a las circunstancias. Y eso es lo que ellos hicieron. Fueron, miraron, y lo que encontraron les desalentó. Un ejemplo opuesto a esto, el ejemplo de fe que no mira las circunstancias, que solamente mira a Dios y confiando en Dios está dispuesto a enfrentar cualquier circunstancia, es el ejemplo de Jonatán, que siempre se me viene a la mente. Me acuerdo todavía el día que mi papá me contó la historia cuando era un niño. Me quedó marcado hasta el día de hoy. Y en muchos momentos, ¿no es cierto?, se me viene la historia a la mente. Y me acuerdo cuando mi papá me contó esa historia de ese muchacho, el hijo del rey, Jonatán, que estaba en un momento difícil. Israel estaba gobernado por un rey que no temía a Dios, Saúl. Y la desobediencia de Saúl y su rebeldía habían llevado a Israel al borde del colapso. Estaban ahora siendo invadidos por los filisteos. Los ejércitos estaban reunidos. Saúl tenía su ejército, pero todo el ejército de Israel estaba muerto de miedo. Y Jonatán está ahí, está con su arma, está con se llama el paje de armas, el hombre que le ayudaba a llevar las armas. Y de repente parado ahí, mira a los filisteos en el campamento y le dice a su paje de armas: vamos a ver si Dios quiere hoy salvar a Israel por nuestra mano. Así que le propone un plan, dice: vamos a incitar al ejército de los filisteos. Le iban a tirar unas piedras y si el ejército los desafiaba y le decía: vení y pelea con nosotros si son malos. Bueno, si el ejército nos desafía, vamos a ir y vamos a pelear contra ellos. Y el paje de armas lo mira, le dice: bueno, haz todo lo que Dios te puso en el corazón y yo te voy a seguir, te voy a acompañar. Pero ahí Jonatán usa una expresión. Él dice: para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Si Dios es el que da la victoria, ¿qué diferencia hay si hay uno que está peleando o si son 1000? El que da la victoria es Dios. Así que Jonatán dice: yo, confiando en Dios, estoy dispuesto a ir solo a pelear contra todo el ejército. Y acá tenés el contraste total, ¿no? Tenés el pueblo de Israel al lado del río Jordán. Es una gran multitud. Pero miran a los cananeos y dicen: no, son muy grandes. No podemos vencerlos. Acá tenés a un solo joven frente a los filisteos, que son el ejército más aterrador de Canaán. Los filisteos tenían armamento que ningún cananeo tenía. Ellos venían, probablemente se cree, de la zona de Grecia, así que sus armamentos eran sumamente sofisticados. Tenían carrozas, escudos, armas, ¿no es cierto? Tenían técnicas de guerra sumamente avanzadas, mucho más avanzadas que todas las que había en Canaán. Y acá tenés un solo hombre, parado frente a todos los filisteos, que está dispuesto a ir a pelear él solo contra todos. ¿Cuál es la diferencia? La fe. Es la única diferencia, no son las circunstancias. Y Moisés está recordándole al pueblo de Israel esta historia y mostrándoles la incredulidad. Y después sigue cuando dice: bueno, ellos vinieron, trajeron el fruto, les dieron el testimonio y les mostraron. Y el versículo 26: sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. Le está diciendo: mira, no había ninguna razón para no avanzar. Tenían todo. Tenían el mandato de Dios, tenían el fruto que les trajeron de la tierra. Es una tierra buena, solo había que obedecer. Pero con todo esto no quisieron. Es más, Moisés va a mostrar el grado de rebeldía al que ellos llegan. En el versículo 27 dice: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto. Ahora, pensá en cómo golpea esto el corazón de Dios. Dios les amó, les buscó, les sacó, les guardó, les guió, proveyó para ellos todo este tiempo. Y ahora no solamente ellos no lo valoran, no solamente que para ellos no significa nada, ellos lo atacan a Dios, lo acusan a Dios de ser un Dios que los aborrece. Jehová nos aborrece, Dios nos odia. ¿Hasta dónde puede llegar la rebeldía de un corazón que
deja de ver toda la bondad de Dios y acusa a Dios de ser un Dios malo, un Dios que nos odia, un Dios que nos quiere destruir, que tiene propósitos de mal. Y dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado nuestro corazón, diciendo este pueblo es mayor, más alto. Y Moisés intervino. No lo deja ahí, ¿no? Moisés va a hablar y va a decir, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Moisés va a llamarles, va a insistirles. Le dice al versículo 30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vosotros. Moisés le está diciendo, miren, no hay razón para temer. ¿Se acuerdan allá en Egipto lo que hizo Dios? ¿Te acordás cómo Él te rescató? ¿Te acordás cómo Él te libró de las garras de ese poder, esa potencia mundial? ¿Te acordás todo lo que le hizo allá? ¿Cómo los destruyó en el mar? No hay razón para temer. Mira, si no es suficiente acordarte de todo el poder que Dios ya demostró, pensá en la bondad de Dios. Mirá el versículo 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Creo que entiendo mejor la imagen. Ahora, tenés a tu bebé en tus manos. Vos lo cargás. Ahí está seguro, está protegido. Él es llevado por tus brazos. Vos estás haciendo la fuerza, ¿no es cierto? Él ni siquiera tiene que esforzarse para andar. Él va con vos. La cercanía, el afecto, la protección, el cuidado, todo eso está ahí. Como el hombre lleva al hijo en sus brazos, así Dios te llevó. Dios te aborrece, Dios te ama, Dios es un padre. Te ha dado suficientes muestras de eso. Te ha cuidado, te ha protegido. Él te ha llevado todo el desierto. ¿Nunca te faltó? ¿O no comiste en el desierto? ¿O no tomaste en el desierto? Dios estuvo como un padre llevándote en brazos todo este tiempo. Versículo 32. Y aún con esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino. Dios iba delante de ustedes. Él tenía planeado cada etapa, cada estación. Nada tomaba a Dios por sorpresa. Pero aún así, ustedes no creyeron. Y ahí va a venir la disciplina de parte de Dios. Y Dios le va a decir entonces a Israel que ahora lo que ellos dijeron se va a cumplir. Ninguno de ellos va a ver la tierra prometida. Sin embargo, mira esto. Mira la gracia de Dios. Aún en medio de todo este caos, aún en medio de toda esta rebeldía, tenés que valorar lo que está pasando. Porque Dios podría haber dicho, bueno, como le dijo Moisés, me voy a buscar otro pueblo. Voy a armar otra nación. Ya está, ya perdieron la oportunidad. Pero Dios no los abandona. Dios le dice, miren, va a haber un castigo. Pero Caleb, primero, Josué, después va a mencionar, y todos los jóvenes menores de 20 años que no vieron, que no participaron de esta rebelión, ellos sí van a entrar. Lo que está diciendo es, mira, por la rebeldía de ustedes, Dios los castigó. Dios castiga la rebeldía. Pero el castigo de Dios no fue para destruirles, sino fue para prepararles para la entrada. El castigo aún es parte de la misericordia. El castigo es la forma en la que Dios va a preparar la nueva generación, que va a ser una generación de fe, que va a ser una generación que sí va a confiar y sí va a entrar. Aún el castigo de Dios es parte de su amor, su gracia, su fidelidad, que va a cuidar y guiarles a ustedes para que el pueblo herede la tierra. Así que Dios les habla de ese juicio, pero deja entrever esa misericordia y esa gracia. Bueno, llega el versículo 41 y muestra la última etapa donde este pueblo, aparte de haberse rebelado contra Dios, no queriendo obedecer a Dios, se rebelaron contra Dios en una segunda forma. Y es con su presunción.
Hay una historia interesante, ¿no es cierto? Después de esa gran rebelión. ¿Se acuerdan cómo, ya la estudiamos, Israel llegó al borde de la tierra, no quisieron entrar, dijeron ojalá muriéramos en el desierto, y Dios le dice, bueno, ahora van a volverse al desierto, van a morir en el desierto, por 40 años van a vagar en el desierto. Cuando el pueblo escuchó esto, se quebrantaron. Empezaron a llorar. Dios, no. Perdón, nos arrepentimos por no haber querido entrar. Ahora sí vamos a entrar. Dios les dice, no. Yo ya les dije que no van a entrar. Van a morir en el desierto. No vayan porque los van a matar si van. Y el pueblo agarró las armas de todas maneras. Y dijeron, ahora sí vamos a ir y vamos a vencerlos a todos. Miren, somos muchos. Ellos son menos. Sí lo podemos vencer, sí podemos. ¿Quién dijo que no podemos? Vamos a vencer. Salieron. ¿Y qué pasó? Dice que los corrieron como avispas. Escaparon, ¿no es cierto?, atemorizados de un pequeño bichito. Escapando, ¿no es cierto?, descontrolados. Así fue Israel. Ellos eran una gran multitud. Tenían muchas mejores armas. Ellos podrían haber destruido a los cananeos así. Pero esos pocos cananeos se levantan contra ellos y todo Israel corre como que si lo están corriendo las avispas. Escapan. Muchos mueren ese día. ¿Y por qué? Si ellos querían entrar, ¿por qué murieron? Bueno, por rebeldía. Porque la rebeldía se puede mostrar en una de dos maneras. Se muestra cuando digo no a lo que Dios me dice sí, y cuando digo sí a lo que Dios me dice no. Esto lo entendemos porque lo vivimos. Nosotros decimos, ¿por qué fracasó tanto esto que yo intenté para Dios? La pregunta no es si vos intentaste esto para Dios. La pregunta es si es Dios el que te dijo que tenías que hacerlo. Muchas veces nuestro corazón es tan engañoso y perverso que puede justificar con lenguaje espiritual nuestros propios deseos. Y nosotros creemos que somos capaces de cumplirlos y que Dios nos tiene que avalar. Pensamos que Dios está obligado de avalar cualquier iniciativa que yo tome. Cualquier intento de hacer algo que no es malo, Dios está obligado a avalarlo. Pero no es así. Eso se llama presunción, eso se llama confiar en mi propia fuerza. Confiar en mi propia sabiduría, buscar mis propios intereses. Y Dios juzga eso con grandes derrotas que llevan a veces a la muerte. Y acá este pueblo aprendió lo que es la obediencia. Obediencia significa hacer lo que Dios me dice, cuando Dios me lo dice, cómo Dios me lo dice. Someterme a Él en su bendición y en su castigo. Someterme a Él. Él es Dios. Él es el amo. Él es el rey. Pero aún en todo esto, Dios no les abandonó. Dios fue fiel. Bueno, vos decís, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? Yo no estoy en ese lugar. Mi historia es distinta. Yo no soy un judío para entrar a la tierra. Pero yo les decía al principio, Dios usó esta historia para enseñarnos a nosotros cómo vivir. Esto es lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, ¿no? Que todas estas cosas sucedieron para nuestra instrucción. Dios estaba pensando en vos y en mí cuando Él quiso que todo esto se desenvuelva. Para que vos aprendas que Él quiere que vos te sometas a Él, que vos te consagres a Él, que vos decidas abandonar tus propios caminos y seguirlo a Él. Sin calcular, sin medir, en dependencia completa de Él. Hay suficientes razones para hacerlo y Dios te llama a hacerlo. En el Nuevo Testamento tenemos un pasaje que toca este punto. Yo lo mencioné la semana pasada y les pido que me acompañen, con esto cerramos. En Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1 dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, el libro de Romanos, si tuviésemos tiempo de mirarlo con más detalle, podría pasarlos por los textos que
que van construyendo una imagen bastante parecida a la que vemos en Deuteronomio. Lo que está haciendo Pablo durante los primeros 11 capítulos, vos mirás, Pablo va a desarrollar toda la teología del Evangelio de la forma tal vez más magistral de todo el Nuevo Testamento. Pablo va a dar la identidad del Hijo de Dios. ¿Cómo fue rescatado? Y lo que está haciendo Pablo es construir para llegar a este punto al que él quiere llegar acá en el capítulo 12. El capítulo 12, versículo 1, es un punto de quiebre en el libro, que arranca con este así que. Así que significa, por la razón anterior, basado en todo lo que dije antes, entonces ahora nosotros hagamos esto. ¿Y qué es lo que Pablo nos va a decir acá en el 12.1? Lo mismo que Moisés. Nos va a decir, vivan vidas completamente consagradas a Dios. ¿Y por qué? ¿Qué razón tengo para eso? Bueno, ahí tenés los primeros capítulos del libro de Romanos. Lo que Dios hizo por nosotros es la motivación. Él nos eligió, Él nos redimió, su fidelidad nos conduce y nos garantiza el resultado final. Este es el Dios, el mismo del Antiguo Testamento, es el Dios del Nuevo Testamento. Por todo eso, ahora nosotros, dice Pablo, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que tenéis que hacer es lo mismo que Israel tenía que hacer. Lo que vos tenés que hacer es renovar tu pacto con Dios. El día que vos conociste a Cristo, el día que escuchaste el Evangelio y pasaste a ser parte del pueblo de Dios, ese día se inició una relación de pacto, un nuevo pacto. Un pacto de salvación eterno, basado en las promesas de Dios, en el sacrificio de Cristo. Vos sos su hijo y ahora Él es tu amo, Él es tu dueño, Él es tu Señor. El día que recibiste a Cristo, vos ya entraste en esa relación. No hay nadie que sea hijo de Dios y que no ha tomado a Cristo como su Señor. Vivir en la relación de Cristo como Salvador es paralela a vivirla a Él como Señor. Empieza el día de tu conversión. Pero no termina ahí. Vos tenés que renovar ese pacto con Dios, tal como el pueblo de Israel, y volver a afirmarlo y volver a decir, Señor, tengo suficientes razones para vivir una vida consagrada hoy. Hoy la voy a entregar a ti, hoy la voy a vivir para ti. Por eso dice, es vuestro culto racional. Racional significa diario. Cada día vos tenés que hacerlo. Cada día vos tenés que venir y presentarte delante de Dios. Y déjame apelar al pasado, a tu pasado, no al pasado de Israel. Si podrías parar un segundo y traer a tu mente el Dios que te salvó, podés recordar cómo era esa vida de esclavitud. Podés recordar cómo Él te libró. Podés recordar, podés pensar en suficientes momentos en tu vida donde vos decís, ahí estuvo Dios. Sin duda. Él demostró ser un Dios verdadero, un Dios cercano, un Dios que dirige, un Dios que provee, un Dios que guarda. Ahí estuvo Dios, una y otra vez. Bueno, todo eso tiene que ser razón suficiente para que hoy vos le digas a Dios, Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Yo quiero seguirte, quiero obedecerte en cada cosa que vos me digas. Hay suficientes razones para someternos a Dios y tomarlo como nuestro Rey. Así que quiero invitarte a que lo hagas. Si tal vez no podés recordar un momento en el que lo hayas hecho, hoy te animo a volver a tu casa y hacerlo tal cual como lo dice acá, sin ningún misticismo, en la forma más simple, arrodillarte delante de Dios y decirle, Dios, hoy te entrego mi vida a ti. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que espero ser, toda mi vida es tuya. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Yo quiero vivir siguiéndote a ti cada día de mi vida. Hoy lo voy a hacer. Pero hoy no es suficiente. Es vuestro culto racional. Cada día. Volvé atrás y juntá en tu mente todas estas verdades en cuanto a Dios y que te motiven a poder vivir esa relación con Él cada día. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por
haber permitido todo esto en la vida de la nación de Israel. Para ellos, años desperdiciados, Señor, esos 40 años en ese desierto. Pero para nosotros son una lección. Son una lección del Dios que tú eres, el Dios que planeó y que lleva adelante sus planes. Señor, gracias por la nación de Israel, donde tú mostraste tu carácter, mostraste tu fidelidad, mostraste tu bondad, mostraste tu paciencia, mostraste, Señor, tu amor, tu gracia, tu poder para sostener y guiar. Señor, gracias porque habiéndolo mostrado allá, hoy nosotros tenemos confianza. Pero no solamente tenemos confianza por leerlo en las páginas de la Biblia, tenemos confianza también porque esa es nuestra historia. Nosotros lo hemos vivido. Tú has sido fiel en nuestras vidas. Señor, que eso nos mueva cada día a esa vida de consagración, a esa vida de obediencia a ti. Ayúdanos, Señor, a renovar este pacto contigo cada día. Que podamos volver a afirmarlo. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Gracias, te encomendamos esto a ti en el nombre de Jesús. Amén.